¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesús que estuviste junto al agua de Genesaret y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. Es posible morirse de hambre en la patria bendita del mar. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir con vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue el nuevo banquete pascual. Morirán nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir con vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. La gente, lo que van a ver a continuación es solo una partecita de la trama narcocriminal del señor candidato Espert. Como cada día surgen cosas nuevas y como se están mexicaneando entre ellos, nos van llegando más datos. Por favor tengan paciencia que esto va a ir por entregas. Así que lo que van a ver es un video que se grabó en un momento, después hizo una adenda en otro momento y ahora no tenemos tiempo porque nos tenemos que poner a escribir denuncias con lo nuevo que tenemos. ¿Quién es José Luis Espert? Igual que todos los héroes de Milei, llevan las 3 C. Son casta, cobardes y criminales. El ex candidato fracasado de Larreta está con los narcos. Comprobado. Y ese tipo que está con los narcos ahora es el primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Quédate hasta el final del video para saber todo lo que Milei y los grandes medios no quieren que sepas. 2019 fue candidato a presidente y ahí empieza la ruta del dinero narco con su financista Fred Machado. Pongamos las cosas claritas. Cuando Espert se vincula con Fred Machado, el tipo ya estaba investigado en 2 megacausas. Acuérdense de la causa Juliá 2011, 900 kilos de merca en un viaje de Buenos Aires a Barcelona. La segunda, vender aviones que aparecieron cargados con droga de los carteles mexicanos. En marzo, Espert y Machado se encuentran en San Fernando y ahí sellan su acuerdo. Fue ahí donde se sacaron la famosa fotito. En abril de ese año, la pre-campaña, cuando presentaba un libro, escuchen el nombre, La Sociedad Cómplice, le agradece abiertamente a Machado el vuelo que compartieron. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que compartimos. Pero ahí la complicidad societaria de Espert con el narco se empieza a poner muy turbia. Parece que no puede pagar todas sus deudas y empiezan las discusiones. Según el periodista Sebastián Lacunza, se reúnen en el departamento de Rosales, que era su candidato a vicepresidente.
Y ahí empiezan las discusiones de temas financieros. Machado aseguró que cumplió con su parte del trato, pero la plata se fumó. Unos días después, la camioneta, la blindada, en la que se trasladaba Espert, fue atacada a balazos y piedrazos. Suena a interna narco. Escuchen a Lilia. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? ¿Vos crees que fue un piedrazo? ¿Y que fue un balazo? ¿Los marca? No. A ver, ¿qué pasa si alguien te financia vos una campaña? Esa camioneta no estaba a nombre del candidato ni de un partido, no. Estaba a nombre de Claudio Ciccarelli. Y Ciccarelli es el primo de Fred Machado, amigote de Espert. Es un empresario minero, parte fundamental de esta sociedad de cómplices. Recuerden este nombre, Ciccarelli. Volvemos a Fred Machado un poquito. Se comprueba que el tipo lavó 600 millones de dólares de los carteles narcos de Guatemala a través de esquemas de minería ilegal y negocios inmobiliarios ahí en Guatemala con mucho apoyo político. Le prestaba aviones al presidente, ¿no? Similitudes. Droga, aviones, minería, lavado de acá a la China. Cuando salta todo y aparece a la Homeland Security de Estados Unidos, y Machado andaba por ahí, por el país del norte. Entonces se tomó el palo para la Patagonia. Acá por orden de Interpol lo detiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Con un pedido de extradición en trámite, Machado con prisión domiciliaria en Viedma. No lo extraditaron, lo protege la Corte Suprema de Milei porque tienen pánico a que cante. Recuerdan, les dije, presten atención a Ciccarelli, el primo de Fred Machado, el que le prestó la camioneta blindada a Espert. Acá va la frutilla del postre. Ciccarelli es la pareja de Lorena Villaverdi, diputada de La Libertad Avanza. Esta señora estuvo presa por tener medio kilo de cocaína. Así parece que muchas veces se llega a diputado de La Libertad Avanza. Con guita, narco. Así con los años, Espert trepó, Lorena trepó y trepó la narcopolítica al Congreso Nacional. Pero entre narcos hay bandas. Son bandas, vendetas, amenazas. Muy interesante lo que pasó en estos días, para seguir de cerca. Ciccarelli, recordemos, acreedor de Espert, porque le puso la camioneta y seguramente alguna cosa más en la campaña, hace un posteo, acá lo pueden ver. La bolsa blanca, clarito, Espert 08. Mensaje mafioso, aviso, aprete. En la jerga de la CIDE, el señor 08 es el subdirector. Y adivinen quién está ahí, el señor Diego Kravetz. Qué gente, ¿eh? Y cuando le preguntan qué dice Espert sobre sus vínculos con Machado, nada, dice que es solo una operación. No puede justificar ni los papeles, ni la camioneta, ni el avión, pero es una operación. Las pruebas de cómo lo financió el narco son abrumadoras e irrefutables y están en Comodoro Pi. Fíjense, el tipo declara que en esa campaña no recibió aportes de nadie, solo la plata del Estado. Rarísimo. Pero hay más gente. José Luis Espert tiene sus campitos en Pergamino. En algún momento la jugada de productor, bueno, detalle, al igual que Chevere, la cagó a la hermana de la sucesión, porque además de narco-friendly, odia a las mujeres. Fíjense que nadie sabe a quién alquila las tierras ni qué producen, porque en la declaración jurada no aparecen. Lo que sí aparece casualmente en la zona son un montón de avionetas quemadas que transportan merca, por lo menos 6, en estos puntos que pueden ver acá. Los vecinos de Pergamino inventaron un término: narcobombardeos. Es un secreto a voces que el poder y los medios tapan esto. Es una zona liberada. ¿No les parece raro que Patricia Bullrich, la pistolera, la lucha contra el narco, no ponga radares en un lugar donde cayeron por lo menos 6 avionetas? Es la misma lógica con la que libera las fronteras mandando a la gendarmería a reprimir jubilados y personas con discapacidad en vez de cumplir la función que tienen que cumplir. No seamos tontos. La droga no se produce en Argentina. Entra por el colador que dejaron Bullrich y Petri. Cuando la narcocriminalidad se cobra vidas, se lavan las manos o le echan la culpa a Kicillof. Parece que Bullrich no estudió geografía. La provincia de Buenos Aires no limita con otros países. Lo que vieron recién, ahí terminaba, pero el gobierno de Milei está cada vez más sucio. Todo es una estafa a cielo abierto o algo que estaba oculto pero empieza a salir a la luz. Con los jubilados robándole las lentes de las operaciones de catarata, 500% de sobreprecios. Con las personas con discapacidad, robándoles con sus remedios. Y fíjate vos que cuando hay plata sucia, aparece José Luis Espert. Está ahí, se toma una avioneta, se toma una motito, abrazado a un delincuente común. ¿Viste?
aparece y desaparece. La cosa parece que es así. Españolo, este ex funcionario de discapacidad que todavía no se sabe si va a hablar o lo van a comprar, el que deschavó a la valijera del Carina con todo el temita de los coimas y cuyos audios todavía no pudimos escuchar completos porque en el caso más escandaloso de censura de la historia democrática no nos dejan escucharlo. Es amigo íntimo, pero cuando te digo íntimo, íntimo, de Espert, en sus propias palabras, son familia. Hay un montón de personajes vinculados al origen de La Libertad Avanza, como el propio Maslatón, que dicen que a Milei le presentaron a Españolo y se lo presentó precisamente su amigo Espert. Mensajes públicos desde ellos hay desde mayo de 2019, una fecha también bastante significativa porque ahí empiezan los movimientos con el narco Fred Machado. Tenemos fotos de encuentros, cenas y unos mensajes en Twitter lindos. Fíjense que antes de Landis, Españolo era el abogado personal de Milei. ¿Y saben quién era el otro abogado? Todo el respeto del mundo al ejercicio de la profesión, ¿eh? Yo también soy abogado. No acepto narcos como clientes, pero bueno. Oneto. Y Oneto no solamente es abogado de Milei, sino también de Fred Machado. Para hacerla clara, Españolo, el corruptín ese, y Oneto defendían a Milei. Y a Fred Machado también lo defendía Oneto. Comparten muchas cosas. Pero, pará. Españolo, de Landis, imagínate Milei, que las personas con discapacidad mucho no le importan. Españolo fue el funcionario que más veces visitó Olivos. ¿Qué habrá ido a hablar ahí? No sé, de valijas, plata, remedios, narcos. Una de ellas, mirá qué interesante, el tipo que se ocupa de discapacidad, junto a Novelli, que es el que se ocupa de las criptoestafas. Entran juntos, salen juntos. Rarísimo. Después volvemos a esto de Novelli, Españolo y ese link, discapacidad, criptomonedas, con un poco más de profundidad. Fíjate qué interesante, Fantino, que es un hombre que conoce muy bien cómo funciona el mundo libertario, le hizo en julio una entrevista a Españolo. Escúchalo. Pero ojo, no te dejes usar, porque habitualmente en la política se repiten sus formas. Y muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y después los terminan tirando un tacho de basura. Tené cuidado, no te dejes usar. Bueno, ¿qué le está diciendo? ¿No te estarán usando de forro, Españolo? Españolo menciona esta entrevista en alguno de los audios. Fantino es muy incisivo, pero se quedó un año más. O sea que si lo estaban usando de forro, le gustaba. Bueno, por ahí, no sé si le gustaba, le servía, o las dos cosas. Vayamos a lo novedoso de estas 34 visitas. Cuando coincide con Novelli, un cripto bro que organizó el Tech Forum, ¿qué tiene que ver eso con la discapacidad? Nadie lo entiende, pero llegaron juntos, se fueron juntos. Novelli, para que quede claro, es el recaudador de Libra. Es el que tiene la billetera virtual donde entró la guita pocos días antes del fatídico tuit de Javier Milei. Se fueron pasada la medianoche. Piensen un poco, pensemos un poco. Españolo, jefe de la agencia de discapacidad, Novelli, un empresario raro del mundo cripto que después fue el recaudador de Libra. ¿Qué tendrán que ver? Adivinaste, las valijas de Carina. A ver, Espert no anda solito en esta, ¿eh? Milei, Javier, el presi, algo tiene que ver. Carina anda en el medio. Y les decía algo más, porque estoy escuchando muchas boludeces en estos días. Villarroel también tiene que ver. No solamente reivindica a los que torturaron y asesinaron a nuestros compañeros militantes, sino que con Españolo también se llevaba bastante bien. Así que, si se va uno, se va la otra. Ronia, Pus, que va saliendo, Novelli, criptomonedas, blanqueo de guita, Españolo, el amigo de Espert, fármacos, narcos. Todavía falta mucho para saber. Vamos a volver un poquito a Fred Machado. 2019. Desde que llegó a la Argentina huyendo de los Estados Unidos, donde lo estaban por meter preso, este narco se movió mucho por el país. Capaz que de tanto que se movió en esos días, que no fueron tantos, capaz que conoció la mansión de Espert. Las declaraciones juradas de Espert empezaron a dar movimientos raros, desde luego, incrementos patrimoniales siderales, desde que empezó este vínculo narco. Otra cosa significativa es que cuando empezamos a hacer preguntas públicas sobre la demora de la Corte en la extradición de Fred Machado, les recuerdo, el procurador Casal, que Cuca no es, dijo que había que extraditarlo, era la última instancia antes de la Corte,
Y la Corte se tomó más o menos 900 días, vamos a andar por los 900 días. Pero cuando nosotros dijimos algo, empezó a haber un movimiento. Y saca una resolución pidiendo un informe al juzgado de Texas, que nunca había pedido, de algo que no tiene mucho que ver con la papa de la cosa. Pero a la Corte ni a los juzgados se les ocurrió pedir la otra parte del expediente. Y les juro que en la otra parte del expediente se empieza a develar la verdadera trama narco. Son preguntas, son dudas que vamos a ir respondiendo. Y la verdad, en serio, le digo a la gente que estuvo metida en esto, desde los pilotos, los testigos, los testaferros, alguien que llevó la contabilidad, digan la verdad. Digan la verdad. Nosotros, como hicimos con tantos testigos en causas muy delicadas, los vamos a proteger. Porque el miedo se contagia, pero el coraje también. Mucha gente se sorprendió cuando se conoció anoche que la justicia va a indagar por un fraude megamillonario a los dueños del Grupo Vicentín y al presidente y vice del Banco Nación en la época de Macri, a finales de la gestión de Mauricio Macri, por la quiebra más cuantiosa, más millonaria de la historia del capitalismo argentino. Una quiebra fraudulenta que se ventila en los tribunales de Santa Fe desde aquel momento, desde aquel 2020 en que vivíamos en pandemia, pero que tenía también una causa paralela aquí en los tribunales de Comodoro Pi a cargo del juez Julián Ercolini, investigada por el fiscal Gerardo Polichita. Lo que se supo anoche es que 26 integrantes del directorio de Vicentín, la mayor acopiadora y cerealera de Capital Nacional, la única de un ranking dominado por las grandes multinacionales, sobre todo de origen estadounidense y chino, deberán comparecer en el juzgado de Ercolini y además tienen prohibida la salida del país y embargados sus bienes para cubrir esto que se sospecha puede haber sido un tremendo desfalco en contra del Estado y a favor de un grupo empresario. El presidente y el vicepresidente del Banco Nación en ese momento eran Javier González Fraga y Lucas Liach. Javier González Fraga está en la suya, pero Lucas Liach es un importante funcionario de la actual administración de Javier Milei, porque trabaja codo a codo y asesora, más allá de que no tenga un cargo alto en lo formal, a Federico Sturzenegger, el hombre con quien llegó también a la administración de Macri en aquel momento. El agujero que le dejó el Grupo Vicentín al Estado Nacional es de $300 millones. Ese préstamo se le dio al Grupo Vicentín desde el Banco Nación, violando toda su reglamentación. Tal como explica Claudio Lozano, uno de los que más investigó este desfalco, en un documental imperdible de Andrés Cedrón titulado Cuellos Blancos, donde me invitaron a brindar testimonio también, porque yo también investigué este asunto cuando estalló en su momento, y que recorrió el país con muchísimo éxito. En Rosario, por ejemplo, fue una de las películas más vistas apenas se estrenó y después fue censurado ya bajo el gobierno de Javier Milei en los espacios Inca, cuando intentaban, por ejemplo, proyectarla acá en el Gomont, terminaron censurándola, no entregándoles sala, no dándoles el espacio que les habían prometido, y por eso hoy este documental se puede ver libremente, gratis, completo en YouTube. Lo que revelaba Lozano en ese documental era esto, escuchá. Violando taxativamente tanto las normas internas del funcionamiento del Banco Nación como las normas regulatorias más generales del sistema financiero, concretamente la más importante, aquella que establece que ningún deudor puede tener un monto de deuda superior al 15% del patrimonio de la entidad que le está prestando. En este caso, Vicentín llegó a tener un endeudamiento con el Nación que superaba el 15% del patrimonio del Banco Nación.
El escándalo de la quiebra de Vicentín es el escándalo entre la élite económica y los gobernantes que responden a esa élite económica. En general, a estos chorros VIP no se les suelen conocer los nombres y por eso es tan importante la causa que se siguió en Santa Fe, y también lo va a ser esta causa en la cual están involucrados los empresarios Daniel Bullati como presidente de Vicentín y dueño de una porción de las acciones, Alberto Macua como vicepresidente, Herman Roberto Vicentín como apoderado, los directores Máximo Padoan, Martín Colombo, incluso algunos directores que no están en la investigación de Ercolini, pero que sí tuvieron un rol muy importante en cómo se armó esta estructura delictiva. Por ejemplo, Roberto Gasse, que fue el CFO, el jefe financiero, el gerente financiero de la compañía, que según los que investigaron esta trama, fue la cabeza más lúcida de ese grupo y el armador de la trama offshore que se usó después para fugar estos 300 millones de dólares que le habíamos prestado entre todos, que le había prestado el Banco Nación a Vicentín, y que terminó en esas cuentas en guaridas fiscales que, bueno, tenían todos estos empresarios en Uruguay, en Delaware, en Andorra, en Isla de Man, donde tiene su guita Caputo, en fin, en distintos territorios que no colaboran fiscalmente con países como el nuestro, con países normales. Claro, en ese mismo documental que les recomiendo, Cuellos Blancos, de Andrés Cedrón, habla mi colega Raúl de la Torre, que también investigó muy en detalle este caso. El Banco Nación le admite que no devuelvan los créditos y le da nuevo crédito, entonces van acumulando deuda. Y este proceso en 2019 se aceleró muchísimo. Y en los últimos meses, que van entre julio de 2019 y el momento que se declara en cesación de pago, diciembre, hay una aceleración de los préstamos infernal. Solamente en el mes de noviembre recibieron más de 90 millones de dólares en créditos. La aceleración fenomenal que se da en esos préstamos del Banco Nación a los Vicentín es una aceleración hija del desalojo de Macri del poder, porque, como contaba Lozano, el Banco Nación ya le venía dando préstamos a Vicentín hasta el punto de que se había convertido en su mayor deudora esa compañía. Es lógico que haya sido su mayor cliente porque es una de las empresas más grandes, era una de las empresas más grandes de la Argentina. Hoy las instalaciones que explotaba Vicentín se las repartieron las demás multinacionales y sus trabajadores están bajo presión, por ejemplo, para aceptar retiros voluntarios. Han sufrido mucho en estos 5 años los empleados de Vicentín, que ganan buenos sueldos porque son del gremio de aceiteros, pero que en algunos casos fueron cesanteados, en otros transferidos a otras empresas y demás. Pero claro, cuando Macri pierde la elección, se ve obligado a devolverles el favor a los que habían sido sus financistas. Y por eso se da esa aceleración de entrega de préstamos en esos últimos meses de 2019, cuando ya estaban por dejar el poder. Claro, ahí dejaron la firma estampada tanto Javier González Fraga como Lucas Liach, a quien ahora uno podría interpretar, quizás Macri ya no quiere tanto como en aquel momento, y tal vez por eso aparece complicado, ahora que es mileísta, digo, Lucas Liach, complicado en una causa que lleva adelante un juez macrista, como Ercolini. Porque a mí la verdad no me parece que sea más ecuánime o que vaya a haber más justicia de la mano de Ercolini porque él es el tipo que la metió presa a Cristina en la causa vialidad. Yo no me olvido de los vínculos de Ercolini con el poder económico, de Ercolini con Macri, y la verdad no es que los jueces tienen que andar compensando políticamente, entonces le meten una condena a uno y después le meten a otro y así se convierten en imparciales. No, los jueces en esta justicia de clase se la pasan laburando para los chorros VIP, se la pasan laburando para estos delincuentes de lujo que manejan el Estado según su conveniencia, que después ponen guita para que gane tal o cual las elecciones
condiciones y al final le terminan cobrando esos favores a un Estado que mantenemos entre todos. Cuando estalla el escándalo de Vicentín, cuando estalla la quiebra fraudulenta en plena campaña, en pleno 2020, Macri estaba en el crucero, en el yate de Mauricio Filiberti. Esto me acuerdo porque me lo contaron testigos presenciales. Macri estaba en un yate en la costa azul del Mediterráneo, propiedad de un mega magnate que ahora es socio de Manzano, que se compró Edenor, y que en ese momento era el proveedor monopólico de cloro de AISA, de la empresa más grande de agua y saneamiento, o sea, un tipo que tiene un negocio atado con el Estado. A Filiberti se lo mencionó muchas veces como cercano a Sergio Massa, que tiene sus puentes, pero en ese momento lo tenía almorzando a Macri con Julián Aguada en la cubierta de su yate. Ahora ya vendió ese yate, que es uno de los más lujosos del mundo, pero Macri gastó esa cubierta llamando gente, llamando políticos para que a Vicentín lo rodeara la solidaridad de, primero, todo el norte de Santa Fe y después toda esa provincia en contra de lo que decían que era un avance expropiador, una idea zurda de la Cámpora, que entre paréntesis la Cámpora no estaba de acuerdo con esto, que se sienta Anabel Fernández Sagasti en el anuncio con Alberto Fernández, pero no es que los kirchneristas querían expropiar Vicentín y Alberto no. El desacuerdo era otro, no había en el Frente de Todos siquiera una idea única respecto de qué hacer con la que podría haber sido la YPF del agro, la YPF de la Pampa Húmeda. Era la oportunidad inmejorable para que el Estado pusiera un pie con una empresa testigo en un sector en el que lo suelen cagar todo el tiempo. Bueno, no pudieron, pero no porque se impuso uno de los sectores sobre el otro, porque los kirchneristas, porque los albertistas, no pudieron porque eran malísimos. Tenían un técnico que tenía esta situación en la cabeza, que se llama Gabriel Delgado, que todavía hoy lamenta que no se haya avanzado en aquella ocasión, pero también tenían enfrente a un grupo de familias, de oligarcas del norte de Santa Fe, que habían comprado un expresidente que acababa además de largar la manija y que estaba muy dispuesto a ayudarlos. Bueno, ese mismo expresidente es el que tiene todavía relación estrechísima con el juez que acaba de llamar a indagatoria a todos estos magnates, a todos estos evasores, a todos estos estafadores que estuvieron presos este año, pero apenas por un par de meses. Dejaron un tendal en Santa Fe, estos chorros VIP. Le dejaron debiendo guita a todos los productores, miles de productores que le habían entregado su producción, que esperaban cobrar esos granos al año siguiente, también en plena pandemia. Bueno, ese tendal está ahí, esperando justicia todavía, esperando que el capitalismo argentino funcione correctamente, o sea, que no los cague a ellos un grupo de familias que se la fugó toda y que también se fugó la del Banco Nación. Pero claro, lo que hace ahora la justicia llama la atención sobre algo que a muchos les pasó inadvertido y por eso vale la pena recoger esta decisión de Ercolini. Vale la pena para mostrar hasta qué punto se mostró impotente todo el Estado. Se mostró impotente el Ejecutivo en aquel momento, con un Alberto Fernández que no pudo avanzar, que no quiso, que no supo. Se mostró impotente el Congreso, que debió haber tomado esta discusión y avanzado con la expropiación, pero con buenos fundamentos. Y también la justicia, que se mostró absolutamente comprable en Santa Fe y que ahora para mí da un paso que se parece más a una vendetta de Macri contra sus antiguos amigos que a otra cosa. Lo cierto es que estos chorros VIP en general no son señalados nunca. Nadie habla de ellos. La corrupción parece ser solo materia del corrompido, nunca del corruptor. Pero estos criminales tienen un rol decisivo en este tipo de situaciones. Y lo explica en el mismo documental que les vuelvo a recomendar, en Cuellos Blancos, la doctora Victoria Rangugni, que es titular de la cátedra Delito y Sociedad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, un lugar donde se estudia criminalística. ¿Es crimen esto? ¿Es delito? Escuchá a la profesora.
Entre los años 30 y los años 40 nos vamos a encontrar con el aporte de un autor que se llama Edwin Sutherland. Se propone conceptualizar el delito de cuello blanco, tal como lo denomina a finales de los años 30. Y eso es propiamente una extrañeza en el discurso criminológico. Uno puede encontrar una práctica delictiva generalizada en los sectores de altos ingresos. La noción de delincuencia encierra algunas conductas y algunos personajes, pero deja fuera otros. Delito y delincuencia no son análogos. Lo que ocurre en relación a Vicentín y a la identificación que la gente de la zona hace, también comparten que la delincuencia es otra cosa, que la delincuencia es el motochorro, por apelar a una objetivación que, fíjate, coincide. Claro, el motochorro es fácilmente identificable con el delito, pero uno de estos tipos que se llevan 300 millones de dólares del Banco Nación, no. Uno que está en la cubierta de un yate de mega lujo en la costa sur del Mediterráneo, tampoco. Un juez o un fiscal que se dejan comprar por estas familias, en general no atrae mucho los flashes, pero debería, porque todo esto que se llevaron los Vicentín es lo que nos falta a todos los demás. Todo esto que le están investigando a los Kovalivker, a los dueños de la Suizo-Argentina, es lo que le falta a las familias que tienen un integrante con una discapacidad. Es lo que terminó en el bolso de Karina Milei. Es lo que ventilaba Diego Spagnolo, el jefe de la ANDIS, de la Agencia de Discapacidad, cuando decía que una parte de los sobreprecios que le aplicaban a esa agencia iban a alimentar ese retorno para la hermana del presidente. Claro, son chorros VIP, a ellos nadie los mira, nadie los culpa, nadie los señala, los jueces por lo general se la dejan barata y en los diarios no salen, pero hay que mirarlos porque por esa canaleta se va parte de lo que nos corresponde a los demás. Nuevo embajador británico, David Cairns, que presentó las cartas credenciales ante el canciller Gerardo Wertheim, pero su llegada generó una polémica importante que se viene arrastrando desde los últimos meses en relación a su vínculo con el sector energético, particularmente del Atlántico Sur, ¿no? En este contexto que venimos mencionando respecto a la competencia estratégica por los recursos, ¿no? Petróleo, gas, digamos que su llegada provocó más malestar que particularmente entre los funcionarios fueguinos, porque este diplomático del Foreign Office, de larga trayectoria, más de 30 años en el servicio exterior británico, llega después, poquito después de haber renunciado a su cargo ejecutivo en Equinor, que es una compañía de capitales mixtos noruega, pero que opera en una cuenca que se llama Malvinas Oestes en el Atlántico Sur. ¿Quién es esta persona y por qué es interesante su perfil? Una seguidilla de gestos en relación a la embajada británica que generaron algunos resquemores, pero vamos a hablar una primero... provocación, para decir, alguien que estaba en el... Exacto. Para traducirle a la audiencia, que estaba en el directorio de una empresa que explota recursos concedidos por Gran Bretaña en territorio argentino. No, esa es muy buena la pregunta porque hay que partir la información en dos, porque recordemos que recientemente lo hablamos en este espacio, se habló de que la Cancillería condenó el accionar de un consorcio británico-israelí en la cuenca León Marino. Sí. En este caso la explotación es legal, es decir, corresponde a la plataforma continental argentina, al igual que la cuenca de Malvinas, pero pegadito a Tierra del Fuego. Después en un ratito les vamos a mostrar las cuencas que opera. Es en la parte argentina, no en la parte... administrada por los británicos en las Malvinas. Cuesta decirlo. ¿Sí? No, es que está bueno porque son conceptos a veces difíciles y también podemos indagar después por qué es importante hablar de esto, ¿no? Porque a priori uno está, en nuestro caso en la ciudad de Buenos Aires, no nos toca quizás tan de cerca, pero estamos hablando de las mayores reservas de petróleo y de gas y que Argentina está en disputa con otro país, ¿no? Entonces, pero vamos primero, si te parece, hablar de David Cairns, ¿no? Este flamante embajador británico que llegó el pasado sábado a Buenos Aires. ¿Viste esto de la diplomacia de cercanía? No sé si recordás a Mark Kent, el antiguo embajador británico,
que era adorado por muchísimas personas porque era muy presente en las redes sociales, se mostraba siempre en agenda cultural. Bueno, él encarna un poquito este espíritu porque lo primero que hizo, de hecho, lo mostró en sus redes sociales, fue ir al Jardín Botánico, ir al Salón de Actos de la UBA, se saca fotos con los locales, se muestra desde ese lugar, digamos, más colaborativo, pero lo que nosotros nos preguntamos es qué hay detrás de su llegada, porque siguiendo la línea cronológica, el día anterior la Cancillería había condenado esta operación, digamos, de esta operación ilegal sobre los recursos de Malvinas en la cuenca de León Marino, y al día siguiente llega David Cairns, recibido con todas las pompas, ¿no? Porque, bueno, es el embajador de uno de los países con los que la Argentina tiene más relación. Y bueno, y en ese contexto reaviva de alguna forma una disputa que ocurrió en mayo, que tuvo que ver cuando lo designan y salta este perfil, digamos, relacionado al negocio energético y que tiene que ver con su trayectoria reciente. Tenemos el perfil de LinkedIn de David Cairns, porque absolutamente todo lo que hablamos es público, es simplemente quizás atar los hilos de la cuestión. Que era embajador en Suecia antes. Él hizo de todo, tiene más de 30 años de experiencia diplomática. Y la empresa que vos mencionabas era Noruega. Sí, exactamente. Él fue parte del Servicio Exterior Británico, es parte, lógicamente, trabajó en Japón, trabajó en la Organización Mundial del Comercio, fue embajador de Suecia y después, según me comentaban de la Embajada Británica... Y vicepresidente, no solo miembro del directorio. Claro, ya vamos a llegar a la parte de Equinor, porque obviamente que desde perfil nosotros le preguntamos a la Embajada Británica, porque fíjense cuándo deja de ser vicepresidente de una petrolera o una empresa energética internacional y cuándo pasa a ser embajador de la Argentina. Ayer, literalmente. Entonces, desde la Embajada Británica, o sea, hay que decirlo porque está bien la aclaración, nos explicaron que generalmente los diplomáticos de carrera del Reino Unido tienen un paso por el sector privado para, digamos, nutrirse también de cómo funciona, en este caso el embajador Cairns, todo lo que tiene que ver con la industria energética, energías renovables, transición energética, etcétera. Lo que pasa es la lectura política de la llegada, porque... Y acá viene un poco qué es Equinor, que es esta empresa, que él fue vicepresidente de Asuntos Internacionales Global, es decir, estaba directamente ligado a todo lo que era el trabajo de Equinor, que es una empresa noruega de capitales mixtos, mitad estatal, mitad privada, que opera en todo el mundo, pero hace ruido porque tiene 8 cuencas offshore, opera 8 cuencas offshore con una producción de 16.000 barriles, digamos 2024, 16.000 barriles diarios, es muchísimo, y también opera en Vaca Muerta. Equinor Argentina, también nos comunicamos con ellos mismos nos aclararon, no está más vinculado con Equinor. David Cairns ahora es embajador en la Argentina, pero así todo, la disputa se genera no solamente a nivel Cancillería por este resquemor que hubo con esta operación ilegal en Malvinas, sino también porque el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, se quejó abiertamente y lo acusó a este funcionario británico de haber asesorado al Reino Unido en materia de los recursos que hay en el Atlántico Sur. Este es el panorama político. O sea, indirectamente, para ponerlo en aquellos temas en que estaría fuera de la administración argentina, aunque sea territorio argentino, pero administrado por los ingleses en Malvinas. Exactamente. Es importante diferenciar las dos cuencas, porque la Argentina... Pero el conocimiento, obviamente, sobre una tan cercana, es un conocimiento estratégico importante, porque quien está operando a 50 kilómetros de distancia, evidentemente tiene información, y yo estaba mirando, 6 años vicepresidente de Equinor, o sea, 4 años como embajador en Suecia, 4 años dentro del Foreign Office, y 6 años como vicepresidente de Equinor. La cúpula directiva de Equinor. De eso sabe, porque este señor lleva más años últimamente dedicado a la industria energética del sector privado que como embajador. Sí, además también tuvo un cargo directivo en la red nórdico-báltica en los países nórdicos, que es sumamente importante en todo lo que es las rutas energéticas. A ver, esa es la interpretación. Obviamente yo les presento los datos y la interpretación la hacemos todos, ¿no? En función, porque esta es una realidad, esto pasa el viernes, el embajador llega el sábado, digo, y ¿qué fue lo que además se enojó? En este caso a Melella, ¿no? El gobernador fueguino, en aquel momento, él es nombrado el 6 de mayo y llega ahora en septiembre,
tiene que ver con este asesoramiento que lo acusa, bueno, Melela no dio ninguna prueba, pero bueno, fue su interpretación, otros legisladores también se quejaron, pero porque en realidad David Cairns lo que hizo después de haber sido designado por la corona británica fue reunirse con el representante, digamos que él, pero de las Malvinas, de la Administración Británica de las Malvinas, en la oficina comercial de Londres. O sea que las sospechas acumulan más verosimilitud, para decirlo de alguna manera. Exacto, quizás tenemos la foto, Perdón, se llama Richard Hislop. Esta es la oficina, es como, esta es la oficina de la Administración Británica de las Islas Malvinas como territorio de ultramar británico que tienen en Londres, es decir, representan los intereses comerciales de los habitantes de las Malvinas en Londres. Esto fue poquito después de que David Cairns fuese nombrado embajador nuevo en Argentina en reemplazo de Christy Hayes. Después. Poquito después. Un par de días después fue a reunirse con Richard Hislop. Y bueno, esto salió en un montón de medios, han salido críticas también. Esto en teoría es parte de lo normal para un embajador británico que va a venir a la Argentina, pero yo he hablado con, esto enojó mucho al círculo diplomático porque se lo compara, por ejemplo, como si un embajador de Argentina designado para ir a China se reuniera antes de viajar con la Oficina de Comercio de Taiwán en Buenos Aires. Es un caso similar, digamos, que tiene que ver con un enclave colonial, no de una potencia ocupante. Pero bueno, este es un poco el mapa en el cual llega David Cairns, que ha sido muy criticado. De hecho, pidieron que rechazaran el Plastet, lo que no ocurrió. Casualidades, va a llegar prácticamente junto con el embajador norteamericano, Lamela, que supuestamente el Senado se lo aprueba ahora, estaría llegando en la primavera. Exactamente, y no solo eso, sino que siguen llegando funcionarios de esos dos países. Semana pasada, por ejemplo, llegó el agregado de prensa de Donald Trump, estuvimos nosotros ahí en el Palacio Bosch conversando con él, pero también hoy mismo, Jorge, esto coincide con, por eso atemos los cabos, ¿no? Estamos hablando, la línea cronológica es viernes, condena a la Cancillería la Cuenca León Marino. Sábado llega David Cairns y se desata en redes sociales también esta polémica nuevamente. Y hoy, de hecho, me llegó la notificación que llega, literalmente hoy se va a reunir en Argentina, en Buenos Aires, Chris Bryant, que es el ministro, digamos, de Comercio del Reino Unido, que se va a reunir con el presidente de la Comisión Nacional de Valores porque van a impulsar, ¿no?, esta agenda de finanzas compartida con el gobierno libertario. Entonces, digamos, esto no pasó ni una semana y todo esto está sucediendo en paralelo, obviamente, a la coyuntura política tan convulsionada que tenemos y económica también, porque el gobierno de Javier Milei, sabemos de su alineamiento con, vamos a decir, los valores occidentales, los ejes de poder, Tel Aviv, Washington, Londres también, y busca esas inversiones para explotar los recursos, no solamente en Vaca Muerta, sino en las distintas licitaciones que tiene Argentina en la plataforma continental. Este señor hoy se va a reunir en Buenos Aires. Esto es breaking news porque de verdad, literalmente llega hoy, no era parte del informe, pero no es casualidad que pasa una semana y tenemos esta seguidilla. La suma de síntomas. Exactamente. Si te parece, Jorge, podemos ver las explotaciones que tiene Equinor, porque a mí lo que me parecía interesante de David Cairns, más allá, ¿no?, de la lectura política que uno puede hacer, de su trayectoria diplomática, digo, a nivel periodístico, ¿no?, los datos que nos llegan, ¿qué tiene que ver con la explotación actual de Equinor? Insisto, Argentina. Ahí se ve con claridad en el mapa la cercanía. Gobierno nacional y seguir administrando nuestra querida provincia, voy a hacer el uso de abstenerme. Muchas gracias, presidente. Aliado electoral, claro, ¿no? Perfecto. Sí, senadora Yuri. Abstenerme. Sí, senador Suárez. Presidenta, en el mismo sentido para abstenerme. Muy ¿Qué bien. pasa, Pau, con las abstenciones? No hay ¿Cómo ninguna juegan? otra abstención más. No, las abstenciones lo que te hacen es te suben vos tenés que tener más votos positivos para conseguir los 2 tercios. Ayuda al gobierno. Les pido por favor silencio. Les pido por favor silencio, senadoras. Y quienes voten por la afirmativa insisten en la sanción original de la norma. Quienes voten por la negativa rechazan la insistencia de la misma. Conforme lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional,
El tema se habilitó con 59 votos positivos, 8 en contra y ninguna abstención. Vuelvo a repetirlo. Y eso eran 2/3. Quienes voten por la afirmativa insisten en la sanción original de la norma. Y quienes voten por la negativa rechazan la insistencia de la misma. Por la afirmativa es que siga el curso en el Congreso y pueda rechazarse el veto de Milei. Afirmativo, rechazo al veto. Afirmativa es por insistir en la sanción original de la norma. Quienes voten por la negativa rechazan el veto. La negativa es apoyo el veto. Muy bien. Bien. Me parece que estaban Rechazan la todos insistencia de la misma, claro. Cuando inició la sesión, porque eran 64... Sí. Esto tiene que quedar recontra claro, ¿no? Para Muy el voto bien. de los senadores. A ver si queda claro. Retomo. Sí. Otra vez. Conforme lo Ahí establecido va. por el artículo 83 de la Constitución Nacional. Conforme lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos que se emitan. Se vota por medios electrónicos el expediente del Poder Ejecutivo 120/25 sobre el mensaje número 28/25. Afirmativo o rechaza el veto. Que observa totalmente y devuelve el proyecto de ley registrado bajo el número 27.794 sobre fondos de aportes del Tesoro de la Nación a las provincias. Y este puede ser el tercer veto que el gobierno, vota. que el Congreso le rechaza en una semana a Javier Milei. Bueno, hay 71 presentes, un ausente. Un ausente, exactamente. Es decir que con 47 tenés los 2/3. Habilitaron el tratamiento 58. Ok. Así que, bueno, con 50 y monedas A ver. ya lo podés insistir el veto. Resultados afirmativos, 59 Sí. El negativos, Senado rechazó el veto a la ley de ATN. Sí, no estamos pudiendo ver el número. 59 pero dijo. 59. Sí. 59 y se requería una mayoría de 46. Aprobado el expediente del Poder Ejecutivo 9 en contra. 120/25 por 3 2/3 abstenciones, de los un votos, ausente. en conformidad con el Ahí está. artículo Un 83 ausente, de la 3 Constitución abstenciones, Nacional. 9 en contra, 59 a favor. Se rechaza y esto pasa, Pau, a la Cámara de Diputados. Esto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde están viendo si van a ver quiénes son los que votaron en contra, libertarios. Abdala, Carmen Rivero, Arrascaeta, Ataúd el Peria, juez que ya había votado en contra. Y había otro más ahí, Oliverio, ¿puede ser? Sí, y bueno, están las abstenciones en blanco. Bueno, un golpazo, un golpazo. 3-0 en contra para el presidente Milei, 2-0 en diputados, 1 ahora en el Senado. Y le importa, porque de verdad toca fondos que el gobierno le importaba manejar a discrecionalidad porque eran una herramienta política, ¿no? El látigo y la chequera de la que tantas veces se habla. En el aire, Guillermo Robledo, presidente del Observatorio de la Riqueza de Argentina, uno de los hombres que estuvo muy cerca del Papa Francisco, gracias a la familia de Jerónimo Podestá. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están? Saludos a todas y todos. Muchas gracias. Nos interesa mucho el trabajo que haces en el Observatorio de la Riqueza, que es cómo se comportan los sectores digamos, capacidad económica para hacer negocios y para enfrentar políticas ligadas a la distribución del ingreso. Como dice Amado Boudou, el problema de la ciencia de la economía es la distribución y no la escasez. La escasez es un argumento mentiroso. La realidad en el mundo, el tema de la distribución de la riqueza y no la escasez. Por eso te consultamos, en todo este periodo mileísta, ¿cómo se comportaron los grupos económicos? Bueno, mira, primero coincido plenamente con lo que acabas de decir respecto de que las riquezas cada vez son mayores y el problema es que los mecanismos de distribución son obsoletos, ¿no? Son mecanismos de distribución que tienen 200, 300 años y eso facilita el poder concentrado, digamos, ¿no? Y no la circulación virtuosa de esa riqueza. Así que ese primer punto me parece central, que tomemos conciencia. O sea, somos ricos, no es que somos pobres. Nos empobrecen desde los mecanismos de distribución, que van desde lo monetario, la
la deuda externa, bueno, todos los mecanismos que ya sabemos, ¿no? Pero la realidad de la riqueza disponible en la sociedad argentina y en el mundo, ¿no? No solamente en la Argentina, es cada vez mayor, tiene un crecimiento exponencial la disponibilidad de riqueza físico, biológica, digital. El problema es que hay instituciones, como se acaba de decir, los poderes digamos concentrados, son totalmente reacios en la Argentina, no en todo el mundo, ¿eh? Ahí me parece que lo que tengo que establecer, las comparaciones en la Argentina son de un nivel de planteos retrógrados y obsoletos que chocan con los planteos de otros países del mundo, ¿no? O sea, en otros países están en la avanzada, incluso dentro de América Latina, no necesito decirte a Europa, ni hablar de Eurasia, China, bueno. Y realmente nosotros acá tenemos una elite muy obsoleta en las concepciones de diagnóstico y de solución. De hecho, por eso no debaten. Si vos querés algo común al periodo de Milei fue que desapareció el debate. Los tipos clavaron una falacia como es el déficit fiscal como argumento para frenar la inflación, cosa que tampoco es verdad que sucede, porque la inflación en dólares sigue funcionando a razón de 40% anual. Entonces, un cepo intelectual, se podría decir, ¿no? Es un cepo mental que impide a la sociedad ponerse a la altura de lo que han hecho otros países del mundo. Y te digo, va desde Noruega, con el Fondo Soberano Noruego, a lo que es Brasil con su Banco de Desarrollo, bueno, hay montones de ejemplos donde las élites, si bien son poderosas y son oligarquías, pero tienen una dimensión nacional y soberana, aún dentro de ese privilegio de ser élites. Bueno, la Argentina no la tiene. La tuvimos. Guillermo, ¿puedo agregar el déficit de las grandes potencias que simulan ser rectoras en esto de la austeridad, ¿no? Claro, pero no lo son, porque la realidad es que ellos ocultan que cada vez más manejan la circulación vía subsidios, y a vos te meten las teorías monetaristas donde la palabra subsidio es mala palabra. Y mira, en el último programa encontramos una imagen muy potente sobre esto, que es la evolución de la cantidad de satélites que hay en órbita. Lo pueden ver en el programa Nuestro Poder. Desde 1957, cuando se tiró el primer satélite, hasta el 2015 se tiraron 1.800 satélites en el mundo. En los últimos 10 años se tiraron 15.000. ¿Te das cuenta? Y todo ese dispositivo tremendo que funciona como una verdadera maquinaria de la atmósfera, que funciona en todos los terrenos de la vida de la civilización, no solo de los países, está sostenido por subsidios. No hay ningún satélite privado que haya hecho son subsidios del Estado, de cada Estado que han ido recuperando soberanía. Entonces todos los Estados tienen sus satélites, la India, China, etcétera, aparte de los países de Europa y Estados Unidos, y eso lo hacen con subsidios. Ahora acá te han metido, que me parece que es el gran desafío del próximo gobierno, que la palabra subsidio es una mala palabra cuando está rigiendo el mundo, y me parece que el peronismo, yo creo que va a volver al gobierno y tiene que empezar ya a construir una nueva concepción política a partir del fracaso que va a ser que es el cuarto fracaso, digamos, ¿no? Venir fracaso dictadura, fracaso Cavallo, fracaso Macri, fracaso Milei. Bueno, muchachos, acá hay que hacer una nueva concepción sobre el Estado, análoga a la que hacen el resto de los países del mundo. Ahí me parece que está el punto central, que ellos logran, digamos, la élite logra que no nos animemos a mirar, nos tienen trabado que no miramos cómo funciona el mundo, ¿no? Y eso les permite seguir imponiendo estas falacias, ¿no? Y bueno, parece que ahí está el desafío más importante, más allá de que ya sabemos que hicieron lo mismo de siempre, ¿no? Endeudarte, fugar, sacar el capital afuera. Bueno, eso es la mecánica central. Pero el problema es que nosotros no estamos generando una economía política nueva post-Milei. Por ahora, yo creo que después del triunfo de Axel, esto Axel lo tiene bien claro, digamos, como economista y como hombre de Estado que lo ha vivido en el mundo. El tema es transformarlo en un nuevo salto ideológico del movimiento nacional, no solamente del peronismo, ¿no? Eso es para mí lo que, por lo menos lo que estamos militando nosotros ahora, ¿no?
¿Cómo se manejan Brasil, México y Venezuela con este tema? Mirá, se maneja con un rol del Estado determinante. Por ejemplo, ¿qué es Brasil? Brasil tiene el Banco Nacional de Desarrollo, que está financiado con el 1,5% del sueldo de todos los trabajadores de Brasil. Por descuento de planilla, todos los meses el banco está fondeado por el pueblo brasilero. Y eso es lo que lo ha convertido en la herramienta estratégica de Brasil a nivel mundial. Y es un banco de desarrollo que va desde el desarrollo aeronáutico de punta hasta el microcrédito en las favelas. Hace todo, ¿no? Ahí tenés una asimetría total con lo que es el sistema financiero argentino, pero total, uno es blanco y el otro es negro. Y nosotros tuvimos ese proyecto, porque lo aprobó, mirá quién te voy a decir, el gobierno Levistrán lo aprobó Aldo Ferrer como ministro de Economía con el apoyo de Tacone. ¿Te acordás de Tacone? Claro, sí, secretario general de Luz y Fuerza. Bueno, claro. Y los dos aprobaron un proyecto análogo. Dijeron, bueno, hacemos el Banco de Desarrollo, el pueblo pone, los trabajadores ponemos el 1, no acuerdo cuál era el porcentaje que salió en la ley, y los sindicatos se sientan en el directorio del banco. Después eso se aprobó y lo voltearon a Levistrán y quedó en la nada. Entonces ahí tenés una asimetría fundamental con Brasil. Con México tenés otra situación, donde México tiene un gran flujo de recursos que vienen de los mexicanos que están en Estados Unidos. Entran casi 70.000 millones de dólares por año que envían en remesas los mexicanos que están en Estados Unidos. Eso le da un potencial para planificar el desarrollo muy interesante, ¿no? O sea, no es el mismo mecanismo que tiene Brasil, pero bueno, ves que cada país va teniendo circunstancias distintas. Y Venezuela, que tiene, bueno, la estructura donde el ejército es determinante de la política, pero todavía no ha logrado pegar el salto a un banco, no sé por qué, ahí la verdad que lo conozco, no sé por qué no ha creado la Revolución Bolivariana un banco de desarrollo, ¿no? Con tantos recursos que tiene. Me parece que eso es un déficit porque eso te impide la industrialización, la sustitución de importaciones, bueno. Pero aún así está firme porque el ejército defiende el proceso soberano, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo así como panorama comparativo a tu pregunta, Martín. Quizás no lo necesiten hacer en esta etapa, digamos, porque están manejando las finanzas, han potenciado muchas empresas que se convirtieron estatales, algunas que eran privadas, así que están manejando, digamos, con bastante éxito la nacionalización o la estatización o la creación de empresas de todo tipo que están administradas directamente por el Estado. Y eso es el déficit que tenemos nosotros, justamente lo que vos decís. Bueno, Perón siempre lo decía, o maneja el Estado o manejan los monopolios extranjeros. Claro. Lo decía sintéticamente así. Y nosotros no hemos logrado todavía asumir eso, ¿no? Que yo creo que en un próximo gobierno va a haber que asumirlo, va a haber que, porque si nos quedamos en el medio, volvemos a ser sapos, ¿viste? En el sentido del sector energético, el sector financiero, bueno, hay varios sectores estratégicos que es donde el Estado tiene que recuperar el rol que tuvo, ¿no? Fíjate en el Fondo Soberano de Noruega, que era el país más pobre hace 40 años atrás en Europa, con 3.000 euros per cápita, y hoy es el país más rico con 90.000 euros per cápita. ¿Por qué? Porque hay un Fondo Soberano Noruego que administra la renta, que puede ser como lo que fue el IAPI, ¿no? Trabajando con otro nombre, administra la renta petrolera del Mar del Norte, cuyo dueño es el Banco Central, y cuya planificación, por ley, cada gobierno puede utilizar el 5% de ese fondo en su periodo de gobierno, pero después el 95% tiene que planificarlo a largo plazo. Esa planificación a largo plazo de la renta petrolera le permitió a Noruega pasar a ser más pobre, a ser hoy un país uno de los más ricos del mundo, ¿no? Entonces no hay mucho secreto. Lo que pasa es que estos te mienten, te han logrado, incluso los compañeros se confunden sobre la cuestión monetaria, la cuestión de que la emisión es la causa de la inflación, ¿viste? Bueno, hay que trabajar mucho porque, pues fíjate, ahí estaba viendo hay una cuestión interesante, tenía ayer una estadística, nunca se emitió más plata que en la pandemia en la Argentina, casi 30.000 millones de dólares y no inflación. ¿Cómo se explica? Entonces ese mito de que la emisión es igual a inflación
me parece que es una de las cosas que nosotros tenemos que lograr, que las élites dejen de imponerlo, ¿no? ¿Cómo se manejaba el IAPI? Bueno, el IAPI fue originalmente, durante los primeros 3 años del gobierno de Perón, fue una gerencia del Banco Central. O sea, Perón lo primero que hace en el 46, cuando gana las elecciones el 24 de febrero, el 26 de febrero ya cambia el directorio del Banco Central, aún sin haber asumido como presidente, y pone a Miranda, que era un empresario, y a otros empresarios y a sindicalistas en el directorio del Banco Central. Y se los pongo de verdad porque si no, dentro de 2 meses, cuando yo llegue, estos que eran todos, como ahora, ¿viste?, funcionarios de los bancos extranjeros, cuando yo llegue me afanaron todo. Entonces, y dentro de eso, establece durante los primeros 3 años que el único que puede manejar dólares del país, a través de esta gerencia, que se llamaba IAPI también, era el Banco Central. Después lo independiza, ¿no? Después cuando ya empieza a tomar vuelo, lo liberan el Banco Central y lo convierte en una institución nacional que manejaba el comercio exterior. O sea, los dólares de la exportación no lo manejaba como ahora exportadores privados, sino el Estado. Esta vez primero entró el Banco Central y después cometió otro proceso. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo